Hola alumno de cuarto grado de secundaria, vamos a avanzar un tema más de nuestro curso de trigonometría. En este caso vamos ya adentrando a lo que verdaderamente es nuestro curso. Vamos a realizar o vamos a analizar las razones trigonométricas. ¿Qué vienen a ser las razones trigonométricas? Son relaciones que se forman entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces aquí he graficado dos triángulos rectángulos. En este caso acá tenemos el ángulo de 90 y como ustedes saben, los dos lados que forman el ángulo de 90 se le llama catetos y el lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados nosotros lo conocemos como hipotenusa. Entonces, en cualquier triángulo rectángulo vamos a encontrar una relación entre sus lados, tomando de dos en dos. Por ejemplo, yo puedo encontrar solamente en este caso, las razones que se van a formar entre los lados de los ángulos agudos. Los ángulos agudos están representados por las letras A y C. Entonces van a tener cierta relación y a cada una de esas relaciones les vamos a llamar por sus nombres, ¿correcto? Acá tenemos otro triángulo rectángulo que está volteado prácticamente y el ángulo de 90 se encuentra acá en la parte superior. Entonces el lado que se encuentra al frente del ángulo de 90 lo conocemos como hipotenusa y los catetos vienen a ser estos dos lados. Bien, entonces si yo por ejemplo quiero tomar el ángulo A, entonces aquí estará el cateto opuesto. Opuesto es el que está al frente, el lado que está al frente del ángulo A lo conocemos como cateto opuesto. Y el que está junto al ángulo le llamamos cateto adyacente. Entonces recuerden, cateto opuesto es el que está al frente, cateto adyacente es el que está junto al ángulo. Y aquí estará la hipotenusa. Pero si no queremos calcular del ángulo A, entonces estaremos acá tomando del ángulo C. Del ángulo C, el que está al frente será su cateto opuesto. Miren acá, lo estoy colocando de este color para poder diferenciarlo con el ángulo A. Entonces, de nuestro ángulo C, el que está al frente viene a ser el cateto opuesto y el que está junto a él será el cateto adyacente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando identificamos al cateto opuesto y al cateto adyacente. Bien, si nosotros tenemos acá en ese triángulo, vamos a colocar, por ejemplo, el ángulo A. Acá le podemos colocar el ángulo B y aquí colocamos el ángulo C. Vean que aquí está el ángulo de 90, pero para este gráfico al ángulo C prácticamente le hemos denominado el ángulo de 90, ¿correcto? Entonces, si tomamos cuál va a ser el cateto opuesto que está para el ángulo A, será aquí. A este le llamamos el cateto opuesto. Y el que está junto a él será el cateto adyacente. Bien, y aquí siempre la hipotenusa es el segmento, como le vuelvo a repetir, que se encuentra al frente del ángulo de 90 grados. ¿Cuáles son las relaciones que se van a formar en los triángulos rectángulos que los conocemos como las razones trigonométricas? El primero es el seno. El seno viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Luego tenemos el coseno. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Podemos determinar, ahora faltan 3 razones más, la cotangente. Aquí escribimos la cotangente. Para aprenderlo, lo único que tenemos que hacer es invertir a la tangente. En este caso es el cateto adyacente
sobre el cateto opuesto. La secante viene a ser lo contrario al coseno. Invertimos a esta fracción, será la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la cosecante, que prácticamente viene a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Bien, vamos a determinar también acá los lados para que cumplan un teorema muy importante de la geometría básica. Si acá es el ángulo A, al frente le llamamos A minúscula, simplemente es representación. Si acá está el ángulo C, al frente le llamamos C minúscula. Y el ángulo B, que es el ángulo recto, aquí a la hipotenusa le llamamos B minúscula. ¿Cuál es el teorema que se cumple en todo triángulo rectángulo? Conocemos como el teorema de Pitágoras. Para el teorema de Pitágoras se cumple hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso es A cuadrado más C cuadrado. Aquí está el famoso teorema de Pitágoras, que nos ayuda para resolver muchos problemas de razones trigonométricas. Entonces, recordemos, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y de ahí, los que vienen a continuación, simplemente vamos a tener que invertir a estas fracciones. Miren, la cotangente es lo contrario de la tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es lo contrario del coseno, que viene a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante, lo contrario del seno, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, de esa manera nosotros podemos aprender para relacionar los lados de cualquier triángulo rectángulo de 2 en 2. Y cada uno de ellos tiene su nombre específico. Más adelante ya vamos a ver las funciones trigonométricas, que lo vamos a tener que graficar en el plano cartesiano, y vamos a hacer un estudio más detallado de ellas. Vamos a ver un ejemplo cómo empleamos las razones trigonométricas para resolver con alguno de los lados faltantes en un triángulo rectángulo. Por ejemplo, acá tenemos que me piden calcular el perímetro del triángulo rectángulo. Acá tenemos el triángulo rectángulo, sabiendo que la cotangente de alfa viene a ser 12 quintos. Alfa está dado acá, me están dando prácticamente la hipotenusa. La hipotenusa viene a ser 26. Acá tenemos el ángulo alfa, cotangente, así está representando o lo están simbolizando a la cotangente, 12 quintos. Pero este 12 quintos es una fracción que de repente ha salido de simplificar las expresiones que se obtienen al calcular las razones trigonométricas. Yo le voy a poner acá 12K y 5K. Entonces, ¿cómo calculamos si la cotangente vale 12K sobre 5K? Aquí está la cotangente. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Eso significa que del ángulo alfa, el cateto adyacente está junto a él. 12K. Ahí tenemos. El cateto opuesto es 5K. 12K, 5K. Vamos a realizar ahora, por el teorema de Pitágoras, vamos a encontrar cuánto vale el valor de h. Reemplazamos. H cuadrado es 12K al cuadrado, 5K al cuadrado. Esto me va a quedar, h es 26 al cuadrado, 144K cuadrado, 5K cuadrado es 25K cuadrado. 26 al cuadrado, esto me va a dar 169K cuadrado.
le puedo sacar raíz cuadrada de 26 al cuadrado me queda 26, de 169 es 13, de k cuadrado es k. Pasa a dividir y obtenemos que k vale 2. Ya hemos obtenido el valor de k que vale 2. Ahora, ¿qué me piden encontrar? Me piden encontrar el perímetro, pero el perímetro es la suma de los tres lados. Sería 26 más 5k más 12k. ¿Cuánto me va a quedar el perímetro? 26 más 17k, pero k vale 2. Reemplazando tenemos que es 26, 17 por 2 sería 34. Entonces el perímetro sería 60. Entonces miren de qué manera me ha servido las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas me sirvió para identificar los lados de este triángulo rectángulo. Me estaban dando del ángulo alfa su cateto adyacente y su cateto opuesto, y eso me sirvió para encontrar el perímetro.